exactamente a las 3:11 de la madrugada, en el piso más alto del Centro Nacional de Monitoreo Satelital de España. La sala de control estaba casi vacía. Solo una luz roja de emergencia parpadeaba lentamente, como si alguien estuviera enviando una señal desde lejos. En el aire aún flotaba el olor del café frío. Diego Sánchez había tomado el último sorbo horas antes. Estaba inclinado en su silla, con los ojos fijos en la enorme pantalla frente a él. En la pantalla se mostraba la transmisión en vivo de las montañas del norte de España. Entre las sombras oscuras de las montañas aparecía un pequeño punto. Montaro. Un pueblo tan pequeño que su nombre apenas se distinguía en el mapa. Pero esta noche, la mirada de Diego estaba completamente fija en ese lugar. Miró el reloj. 3:11. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Solo ahora. Exactamente a las 3:12, la pantalla cambió. Entre las montañas, en la tierra, apareció un círculo negro perfecto. Como si alguien hubiera trazado un enorme círculo con un compás gigante, perfectamente redondo, perfectamente preciso. El círculo era tan profundamente negro que incluso la hierba verde a su alrededor parecía desaparecer dentro de él. Incluso en la imagen infrarroja del satélite, el círculo se veía diferente, frío, muerto. Como si la respiración de algo vivo se hubiera detenido allí. La respiración de Diego se detuvo por un momento. Sus dedos se quedaron congelados sobre el teclado, pero en su rostro no había miedo. Había algo más. Un viejo alivio reprimido. Como si el peso de 9 años finalmente comenzara a desaparecer. Tocó la pantalla, como si quisiera sentir el círculo. Susurró. Entonces, por fin despertaste. Eso significa que Luis no estaba mintiendo. Yo lo sabía. Nunca estuviste realmente dormido. En su mente apareció un flashback. Aquella noche de hace 9 años. La última llamada telefónica de Luis. Su voz temblaba. Diego, aquí hay algo. Debajo de la iglesia. Muy antiguo, muy vivo. Necesito ayuda. Esa noche Diego había respondido. Mañana por la mañana iré. Pero ese mañana nunca llegó. Luis desapareció. Y desde entonces, cada noche, Diego se sentaba frente a esa misma pantalla, culpándose a sí mismo. Ahora el círculo había aparecido. Eso significaba que Luis decía la verdad. A cientos de kilómetros de distancia, en el pueblo de Montaro, en ese mismo momento estaba ocurriendo algo más. En cada casa la gente dormía profundamente. Pero de repente, como si una mano invisible hubiera unido todos los sueños, todos comenzaron a ver el mismo sueño. El sueño empezó con un cielo completamente negro, sin estrellas, sin luna, solo oscuridad. Cenizas flotaban en el aire. Cenizas viejas, quemadas. Las calles del pueblo estaban vacías. Las puertas de las casas cerradas, pero las ventanas abiertas. Como si alguien estuviera mirando desde dentro. La iglesia era el edificio más alto. Sus paredes estaban ennegrecidas, como si alguna vez hubiera habido un incendio que nunca terminó de apagarse. La campana sonaba sola. Pero cada vez que la campana sonaba, aparecían marcas de manos negras en las paredes de la iglesia, como si algo estuviera intentando salir desde dentro. ¡Dam! ¡Dam! Con cada golpe de la campana, el aire vibraba. Pero no había nadie tirando de la cuerda. En medio de la plaza había una figura alta. Solo se veía su espalda, hombros anchos. Pero su cuerpo estaba ligeramente encorvado, como si cargara el peso de siglos. Comenzó a caminar lentamente hacia la iglesia. El sonido de sus pasos resonaba en toda la plaza vacía. Tac, tac, tac. Luego se detuvo. Con una voz muy lenta, pero clara, dijo: el círculo ha vuelto a formarse. Hubo unos segundos de silencio. El aire se detuvo. Luego giró la cabeza. Su rostro aún estaba oculto en la oscuridad, pero sus ojos brillaban. Esta vez, la puerta realmente se abrirá. La puerta de la iglesia se abrió sola. La madera crujió. Dentro había una oscuridad densa. Pero desde esa oscuridad
se escuchaba una respiración pesada, profunda, lenta, como si algo muy antiguo, que había estado dormido durante muchísimo tiempo, estuviera despertando ahora. El sueño terminó ahí. Por la mañana, Montaro estaba cubierto de niebla, una niebla fría y pegajosa. La gente comenzó a salir lentamente de sus casas. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos rojos. Nadie miraba directamente a nadie. En la plaza algunas personas se reunieron. Al principio silencio. Luego un anciano dijo con voz temblorosa: «Yo tuve un sueño». Otro respondió de inmediato: «¿El de la iglesia? ¿La campana? ¿Y ese hombre?». Un tercero asintió: «Yo también». En pocos minutos, la noticia se extendió. Todos en el pueblo habían tenido exactamente el mismo sueño, las mismas palabras, la misma figura, la misma iglesia. Pero había una diferencia. En cada sueño, aquella figura estaba mirando a personas diferentes. La misma figura, las mismas palabras, el círculo ha vuelto a formarse. La inquietud se extendió entre la multitud. Una anciana, con las manos temblando, susurró: «Esto no es bueno». Hace 90 años pasó lo mismo. El círculo apareció y luego corrió sangre. Muchísima sangre. La gente se miró entre sí. Nadie pudo decir nada. Pero todos tenían la misma pregunta en la mente. ¿Era solo un sueño? ¿O el comienzo de algo? En la colina de la iglesia, Martín subía lentamente las escaleras. Era el cuidador de la iglesia. Llevaba 20 años allí. Pero hoy sus pasos eran pesados. El llavero en su mano temblaba. La puerta estaba ligeramente abierta. Martín se detuvo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Empujó la puerta lentamente. Dentro había oscuridad. Pero el aire era diferente. Pesado. Como si alguien estuviera allí. Le pareció escuchar una respiración. Una respiración cálida. Viva. Martín retrocedió. Su espalda chocó contra la pared. Afuera estaba su hija Sofía. Tenía 19 años. Su largo cabello negro se movía con el viento. Sus ojos estaban fijos en la iglesia. Su rostro estaba tranquilo. Pero en sus ojos había una extraña profundidad, como si estuviera entendiendo algo que nadie más podía comprender. «Papá», dijo muy lentamente. Era verdad. Martín se giró hacia ella. «¿Qué?». Sofía negó con la cabeza. «Nada». Pero su mirada no se apartó de la iglesia. Sus labios se movieron sin hacer sonido, como si alguien más estuviera hablando a través de ella. Mientras tanto, en Madrid, Diego estaba viendo un archivo antiguo. Montaro Case, 2015. Dentro del archivo había solo una fotografía. Luis, sonriendo. El mejor amigo de Diego. Un investigador. Había ido a Montaro 9 años atrás para investigar una antigua leyenda. Y luego desapareció. Diego tocó la fotografía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te dejé solo, hermano. Ese día tuve miedo. Pero hoy no». Tomó su bolsa. El círculo seguía en la pantalla. En el borde del bosque algo se movió. Una sombra. Larga. Lenta. Levantó la cabeza. Miró directamente hacia el satélite, como si supiera que alguien lo estaba observando. El rostro de Diego se endureció. «Así que, ¿todavía sigues ahí? Voy hacia ti». El coche de Diego subía por la carretera de la montaña. El sonido del motor resonaba en el denso bosque, pero afuera solo había silencio. El sol se estaba poniendo, rojo, rojo como la sangre. En el límite de Montaro había un viejo cartel de piedra. «Bienvenidos a Montaro, 1432». El cartel estaba cubierto de polvo, pero las letras aún eran claras, como si el pueblo nunca hubiera intentado esconderse. En cuanto el coche cruzó el límite, el aire cambió. No frío, pesado, como si una mano invisible hubiera obligado al coche a ir más despacio. Diego apagó el aire acondicionado. Bajó la ventana. En el aire exterior
Había olor a tierra, tierra vieja, húmeda. Y algo más, olor a madera quemada. Al llegar a la calle principal del pueblo, apareció la primera casa. De madera, antigua. Las cortinas de la ventana se movían, pero no había ningún rostro detrás. Diego detuvo el coche. Bajó. El sonido de sus zapatos resonó sobre la grava. El primer hombre que encontró era un anciano encorvado. Estaba de pie en la puerta, con un bastón en la mano. Sus ojos estaban fijos en Diego, pero no había sonrisa. «Usted es un forastero», dijo el anciano. Su voz era áspera. «Sí, Diego Sánchez, de Madrid». El anciano guardó silencio durante unos segundos. Luego dijo: «Aquí no vienen forasteros, especialmente ahora». «¿Por qué?». El anciano negó con la cabeza. «El círculo lo habrá visto». El corazón de Diego comenzó a latir más rápido. «Lo vi desde el satélite. ¿Qué es?». El anciano se rió. Pero no era una risa de broma. «Lo mismo que apareció hace 90 años. Y lo mismo que nunca se va». Entró en la casa. La puerta se cerró. Diego siguió caminando. El pueblo era pequeño, unas 40 o 50 casas, pero todas las puertas estaban cerradas, las ventanas medio abiertas. Parecía como si ojos estuvieran mirando desde dentro. En algunas ventanas colgaban viejas cruces, pero todas estaban colgadas al revés. Diego llegó a la plaza, la misma plaza donde la figura había estado de pie en el sueño. En el centro había una vieja fuente, seca. En lugar de agua, polvo. Bancos alrededor, pero nadie sentado. Diego se sentó en uno de los bancos y encendió un cigarrillo. El humo se mezcló con el aire. Luego sintió algo, como si alguien lo estuviera observando. Miró a su alrededor. No había nadie, pero la sensación seguía allí. Entonces escuchó una voz, muy débil. «Diego». Se sobresaltó. El cigarrillo cayó al suelo. La voz venía de la iglesia. Se levantó. Comenzó a caminar hacia la iglesia, en la colina. Las escaleras eran antiguas, de piedra. Con cada paso el polvo se levantaba. Llegó a la puerta de la iglesia. La puerta estaba medio abierta. Un aire frío salió desde dentro. Diego empujó la puerta. Dentro había oscuridad, pero en el altar había 3 velas. 2 ya se habían apagado. La tercera se estaba derritiendo lentamente. La llama temblaba, como si alguien estuviera respirando sobre ella. Diego avanzó. Se detuvo cerca del altar. La cruz era antigua, de madera, ennegrecida por el tiempo. Entonces una voz habló detrás de él. «Diego, finalmente has llegado». Era la voz de Luis, pero débil, como si viniera desde muy lejos o desde muy abajo. Diego se dio la vuelta. No había nadie. «¿Luis?». Su voz temblaba. Primero se escuchó un sonido de raspado bajo el suelo, como si alguien estuviera raspando la piedra lentamente desde dentro. La respiración de Diego se detuvo. Luego la voz volvió a hablar. «Abajo, estoy abajo. 9 años, oscuridad. Ayúdame». Las rodillas de Diego se debilitaron. Se inclinó hacia el suelo. Colocó las manos sobre las piedras. Estaban frías, pero en un punto estaban calientes. Miró con atención. En el centro del suelo había una piedra ligeramente levantada. Una grieta, muy fina, pero desde dentro salía aire. Aire caliente. «Luis, ¿de verdad estás ahí?». La voz respondió, ahora llena de dolor. «Sí, pero no estáis solo». El cuerpo de Diego se estremeció. «¿Qué quieres decir?». Silencio. Luego la voz volvió. Ahora 2 voces mezcladas. La de Luis y otra más, profunda, antigua. «El círculo se ha formado.
La puerta se está abriendo. Diego retrocedió. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Entonces la puerta de la iglesia crujió. Sofía estaba de pie allí. Su cabello estaba suelto. Sus ojos miraban hacia el suelo. Su rostro estaba pálido. Pero cuando levantó la cabeza, sus ojos no eran normales. Las pupilas eran grandes, negras. «¿Usted quién es?», preguntó. Su voz era normal, pero unos segundos después cambió. «Has venido a buscarlo, pero él ya no es el mismo». Diego se puso de pie. «¿Tú, Sofía?». Ella sonrió, pero había dolor en su sonrisa. «Sí y no». Avanzó hacia él. Sus pasos eran lentos. «Tuve un sueño. El mismo que todos tuvieron, pero para mí no era un sueño, era un recuerdo». Diego preguntó: «¿Un recuerdo de quién?». Sofía miró hacia el suelo de la iglesia. «De él, el que fue asesinado hace 90 años. El Father, que vio la verdad». La mente de Diego comenzó a dar vueltas. «¿Quién fue asesinado?». Sofía respondió lentamente: «El que quiso despertar el poder que está abajo». Los habitantes del pueblo, por miedo, lo mataron y lo enterraron aquí. Señaló el suelo. «Y ahora está despertando a través de mí». Diego preguntó: «¿Por qué te eligió a ti?». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Porque yo vivo más cerca de la iglesia y porque no tengo miedo». De repente sus ojos volvieron a la normalidad. Retrocedió. ¿Qué pasó?». Diego dijo: «Acabas de decir algo». Sofía se llevó la mano a la cabeza. «No lo recuerdo, pero siento que hay alguien dentro de mí y él está muy triste». Diego miró hacia el suelo. La piedra todavía estaba caliente. Pensó para sí mismo: si Luis está abajo, ¿cómo ha sobrevivido 9 años? ¿Es realmente Luis? ¿O algo más está usando su voz? ¿Y Sofía? ¿Es solo un medio o algo más? Afuera, el sol ya se había puesto. El círculo negro ahora también era visible en el cielo, como si una sombra estuviera cubriendo todo el pueblo. Diego tomó una decisión. Esta noche se quedaría allí, pero en su mente seguían girando las preguntas. ¿Qué hay debajo que ha estado enterrado durante 90 años? ¿Quién era esa segunda voz junto a la de Luis? ¿Por qué los habitantes del pueblo guardan silencio? ¿Lo saben? Y la pregunta más grande de todas: si el círculo ha vuelto a formarse, ¿qué pasará esta vez? La noche se volvía cada vez más profunda. De repente, la campana de la iglesia sonó. Una vez. ¡Dam! El cuerpo de Diego se estremeció. La campana no había sonado sola. Alguien estaba tirando de la cuerda, pero arriba no había nadie. La oscuridad dentro de la iglesia parecía aún más profunda ahora. La luz de la linterna de Diego caía sobre las paredes, pero incluso la luz parecía tener miedo. La llama temblaba, como si alguien estuviera respirando detrás de ella. Volvió a tocar la piedra del suelo. Ahora estaba aún más caliente. Desde abajo salía aire, no solo caliente, también húmedo y con un olor parecido a la sangre. Como si una vieja herida todavía estuviera sangrando. «Luis, voy a sacarte de ahí», susurró Diego. Pero incluso su propia voz le sonaba extraña, como si las paredes de la iglesia estuvieran intentando tragársela. Sacó un cuchillo de su mochila, pequeño, pero afilado. Apretó la linterna en su mano, empujó la piedra con ambas manos. La piedra se movió. Lentamente se deslizó. Desde abajo salió una ráfaga de aire frío y caliente al mismo tiempo, tan fuerte que Diego cerró los ojos. En el aire había una voz, muy débil, muy lejana, pero clara. «Diego, rápido, está despertando».
Era la voz de Luis, pero esta vez había algo más en ella, como si otra voz estuviera devorando la voz de Luis desde dentro. El corazón de Diego latía tan fuerte que sentía golpes en el pecho. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha sobrevivido Luis 9 años allá abajo? ¿Y esa otra voz? ¿Quién es? Las escaleras eran estrechas, de piedra. En cada escalón crecía moho húmedo. Diego bajaba paso a paso. La luz de la linterna solo iluminaba 2 metros delante. Todo lo demás era oscuridad. Con cada paso, los recuerdos regresaban. Hace 9 años, la última videollamada de Luis. Su rostro aparecía en la pantalla, empapado de sudor, con los ojos abiertos de par en par. Diego, aquí hay algo. Debajo de la iglesia. En 1934 mataron a un father. Ese poder está vivo. Tienes que salvarme. Ese día Diego respondió: mañana por la mañana iré. Pero ese mañana nunca llegó. Después de aquella noche, el teléfono de Luis nunca volvió a sonar. Pero Diego, cada noche, ponía una alarma y se despertaba exactamente a esa misma hora. Ahora en cada escalón sentía la misma culpa. Te dejé solo, hermano. Si hoy mueres, nunca podré perdonarme. Las escaleras terminaron. Había una pequeña habitación. Las paredes eran de piedra. El aire olía a tierra, sangre y libros antiguos. Movió la linterna. No había ninguna jaula, solo una vieja silla de hierro. Sobre ella había cadenas, y en las cadenas, viejas manchas de sangre. Diego se inclinó. ¿La sangre seguía pegajosa? No, pero el olor parecía fresco. Entonces una voz se escuchó. Ahora venía de todas partes. Diego, has llegado. La voz de Luis, pero ahora estaba muy cerca, como si estuviera susurrando directamente en su oído. Diego se giró. No había nadie. Entonces la voz cambió. Ahora era una voz antigua, profunda, de hace 90 años. ¿Sabes lo que vi en 1934? La linterna de Diego tembló. ¿Quién está hablando? La voz rió, pero en esa risa había dolor. Soy ese father, el que los habitantes del pueblo mataron. Mis huesos están enterrados aquí. Y mi alma todavía está atrapada aquí. Diego retrocedió. Su espalda golpeó la pared. ¿Qué está pasando? ¿Un espíritu? ¿O algún truco? ¿Dónde está Luis? Movió la linterna. En la pared había viejas marcas. Alguien había escrito algo. El poder despertará. El círculo se formará. Pero aquellos que oculten la verdad nunca encontrarán paz. Diego tocó las marcas. Estaban calientes. Entonces una voz llegó desde arriba. La voz de Sofía. Pero no era una voz. Era un grito. Papá, está dentro de mí. Déjame. Diego miró hacia arriba. La voz venía de las escaleras. Corrió, comenzó a subir, pero en cada escalón, la voz seguía detrás de él. Diego, no te vayas. Quédate abajo. La verdad está aquí. Se detuvo. Respiraba con dificultad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Sofía? Solo es una chica de 19 años. Entró en la iglesia. Sofía estaba sentada en el suelo. Su cabello estaba desordenado, sus ojos completamente negros. Pero su rostro se parecía al de Luis. ¿Me reconoces?, dijo. La voz era la de Luis. Las piernas de Diego fallaron. Cayó al suelo. Luis, hermano, ¿cómo? Sofía comenzó a llorar. 9 años. En esa oscuridad. Solo repetí tu nombre, pero él no me deja ir. ¿Quién? Los ojos de Sofía volvieron a la normalidad. Luego otra vez negros. Ahora hablaba con la voz del father. Ese poder. El que desperté para salvar al pueblo. Pero los habitantes dijeron que era el diablo. Me mataron. Cortaron mi cuello.
y me enterraron aquí. Pero el poder quedó atrapado conmigo. Ahora está despertando. A través de mí. Y a través de tu amigo. La mente de Diego estaba a punto de explotar. ¿Qué está pasando? ¿Un espíritu? ¿Una entidad antigua? ¿Luis sigue vivo? ¿O su alma también está atrapada? ¿Y Sofía? ¿Su cuerpo se ha convertido en un campo de batalla para dos almas? Sofía se levantó. Sus pasos eran inestables. Baja, Diego, pero ten cuidado. Si tocas ese poder, el círculo cubrirá toda España. Entonces la puerta de la iglesia se abrió. Father Miguel estaba allí. Tenía 60 años, ojos profundos, rostro duro como piedra. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo con una voz fría. Diego se levantó. Estoy buscando a Luis. Y ahora sé que tu familia ha estado ocultando esta verdad durante 90 años. El rostro de Miguel no cambió, pero en sus ojos apareció miedo por un instante. No lo entenderías. Ese poder destruiría el pueblo. No matamos al Father. Lo salvamos. Diego rió, pero su risa estaba llena de rabia. ¿Lo salvaron o escondieron su pecado? Miguel avanzó lentamente. Ese Father era mi abuelo. En 1934 despertó el poder. El círculo apareció. La gente empezó a morir. Tuvimos que detenerlo. Desde entonces, en cada generación, un miembro de nuestra familia se convierte en Father. Para que este secreto nunca salga a la luz. Diego miró a Sofía. Ahora estaba tranquila, pero sus labios se movían, sin sonido. ¿Y Luis?, preguntó Diego. Miguel bajó la cabeza. Era un investigador. Descubrió demasiado. Lo encerré abajo, para que no destruyera el pueblo. Pero todavía está vivo. El poder lo mantiene con vida. La garganta de Diego se cerró. 9 años, solo en la oscuridad. Solo porque ustedes tenían miedo. Miguel respondió. Si bajas, todo terminará. El círculo se expandirá. La gente morirá. En ese momento se escucharon voces desde la plaza. Los habitantes del pueblo se estaban reuniendo. Pero nadie entraba. Solo se escuchaban susurros. Sofía cambió otra vez. Father Miguel está ocultando algo. Un pecado de 90 años. Diego miró a Sofía. Sus ojos ahora parecían contener 3 voces diferentes. Luis, el Father, y algo nuevo. Un gruñido profundo del poder. ¿Qué está pasando?, gritó Diego en su mente. ¿El cuerpo de Sofía se ha convertido en un campo de batalla para 3 almas? ¿Luis está atrapado? ¿El Father busca venganza? ¿Y el poder qué quiere? De repente Sofía miró directamente a Diego. Sus ojos estaban completamente negros. La voz ya no era la de Luis ni la del Father. Era algo más. Muy antiguo. Muy pesado. He esperado durante 90 años. Tú me despertaste. Ahora tienes que elegir. ¿Salva a Luis o salva al pueblo? No puedes salvar a ambos. La linterna cayó de las manos de Diego. La oscuridad llenó la iglesia. Entonces la campana sonó. Dam, dam, dam. 3 veces. Con cada golpe, la iglesia entera temblaba. Afuera la gente comenzó a gritar. El círculo está creciendo. Diego miró el suelo. La piedra se movía completamente. Una luz roja salía desde abajo. ¿Qué está pasando?, murmuró Diego. Solo vine a salvar a mi amigo. ¿Y ahora todo el pueblo está en peligro? ¿Luis sigue vivo o ya no es él? ¿El Father busca venganza o está diciendo la verdad? ¿Y Sofía podrá sobrevivir? Miguel cerró la puerta. Es demasiado tarde. Abriste la puerta. Sofía cayó al suelo. De su boca salió sangre. Pero no era sangre. Era humo negro. Diego tomó una decisión. Volvería a bajar. Pero esta vez
no estaría solo. En ese momento el aire de la cueva cambió. Sofía descendió lentamente. Detrás de ella apareció también el espíritu de Father Miguel. Ahora podía verse completamente. Una sombra alta, con una antigua herida en el cuello. Sofía habló en voz baja. Ahora, escuchen toda la verdad. Muy lentamente, el poder reveló su verdadera forma. En las paredes de la cueva comenzaron a aparecer imágenes, como si una película antigua estuviera proyectándose. 1934. Un joven Father, el abuelo de Miguel, desciende bajo la iglesia. En sus manos lleva un libro antiguo. Abre el libro, lee unas palabras y dice: «Te despierto para salvar a este pueblo». El poder despierta. La figura de una mujer aparece, pero no era realmente una mujer. Era algo más antiguo, una antigua diosa. Había estado dormida durante siglos. Ella dijo: «Te daré poder, pero a cambio, nunca debes olvidarme». El Father acepta. El círculo aparece. Las cosechas del pueblo crecen. La gente es feliz. Pero después, llega el miedo. Los habitantes del pueblo dicen: «Esto es el demonio». Capturan al Father. Le cortan el cuello. Intentan enterrar nuevamente el poder, pero el poder queda atrapado junto con él. Y desde entonces, en cada generación, un miembro de la familia de Miguel se convierte en Father, solo para asegurarse de que el poder nunca salga. Las imágenes desaparecieron. Diego miró a Luis. Entonces, ¿el poder no era malvado? Luis negó con la cabeza. No, solo estaba solo. Durante 900 años nadie la recordó. Nadie habló con ella. Solo quería que alguien la reconociera. Sofía dio un paso adelante. Ahora el espíritu del Father dentro de ella estaba completamente en calma. He esperado durante 90 años. No pedí venganza. Solo pedí la verdad. Pero la familia de Miguel siguió teniendo miedo. Y el miedo devoró a todos. Diego preguntó: «¿Qué pasará ahora?». El poder respondió. Ahora su voz era tranquila, muy cansada. «Ya es suficiente. 900 años de soledad, 90 años de pecado, 9 años de prisión. Es suficiente. Ya no quiero seguir aquí». El corazón de Diego se detuvo. ¿Qué significa eso? El poder miró a Luis. Tendrás que elegir. O libero a Luis y desaparezco para siempre, o me llevo a todos, al pueblo, a Sofía, a ti, a todos. Sofía comenzó a llorar. «Papá, tengo miedo. Pero si así todos se salvan, estoy lista». El espíritu de Father Miguel habló. «Mi familia cometió un error. Ahora nosotros pagaremos por ello». Diego miró a Luis. Luis sonrió. «Hermano, tú esperaste 9 años. Ahora es mi turno. Sal de aquí. Yo me quedaré. Con el poder. Nos convertiremos en uno. Y entonces ella se irá». Diego gritó: «No, no puedo dejarte otra vez». Luis respondió suavemente: «Nunca me dejaste. Viniste. Eso es suficiente». La cueva comenzó a temblar. El círculo en el cielo se hacía cada vez más grande, pero abajo, todo comenzaba a calmarse. El poder habló por última vez. «Ya es suficiente. Ahora me iré, pero con una condición». Diego preguntó: «¿Cuál?». «Recuérdame. Nunca me olvides. Como el Father me olvidó, como el pueblo me olvidó, como Miguel me olvidó. Solo recuérdame». Diego cerró los ojos. Las lágrimas caían por su rostro. «Nunca te olvidaré. ¿Cuál era tu nombre?». El poder respondió en un susurro. «Mi nombre era Montaro».
El pueblo lleva mi nombre. Yo siempre fui su guardiana. Diego miró hacia arriba por última vez. El techo de la iglesia estaba completamente negro. La vieja cruz se había roto y caído. Los gritos del pueblo afuera ahora sonaban lejanos, como si un sueño se estuviera rompiendo. Sofía estaba de pie, pero ahora su cuerpo brillaba ligeramente, un resplandor rojo, como si un fuego estuviera ardiendo lentamente dentro de ella. «Ven», dijo. Ahora su voz era una sola, no la de Luis, no la del Father, no la del poder, sino una mezcla de las tres. Una voz nueva, muy antigua, muy cansada y sobre todo, muy sola. Diego dio un paso hacia el pozo. Sus piernas temblaban, pero no se detenían. La linterna ya era inútil. La luz roja que venía desde abajo era suficiente. Con cada paso, las escaleras desaparecían, como si el pozo mismo lo estuviera atrayendo. «¿Qué está pasando?», murmuró Diego. «Solo vine a salvar a mi amigo, y ahora todo se me ha escapado de las manos». Cuando llegó al fondo, todo cambió. Ese lugar ya no era una habitación, era una enorme cueva. Las paredes no eran de piedra, estaban hechas de huesos, miles de huesos, de hace 90 años, de hace 900 años, quizás de miles de años. El aire no solo olía a sangre, olía a dolor. En el centro había un gran trono de piedra, y en ese trono estaba sentado Luis. Pero Luis ya no era Luis. Su cuerpo seguía siendo el mismo, barba crecida, ojos cansados, pero en el centro de su pecho brillaba un círculo negro. El mismo círculo que estaba sobre el pueblo. Pequeño, pero vivo. Palpitaba. Luis levantó la cabeza. Sonrió. Pero en su sonrisa había 9 años de soledad. «Hermano, ¿viniste?». Diego rompió a llorar. Corrió hacia Luis. Intentó abrazarlo, pero en el momento en que extendió la mano, una pared invisible lo detuvo. «No puedes tocarme», dijo Luis en voz baja. «Ahora soy parte de ella». Diego cayó de rodillas. «¿Qué pasó?». «Hace 9 años. ¿Por qué no me dijiste que esto era tan grande?». Luis cerró los ojos. Poco a poco los recuerdos comenzaron a abrirse, como si una vieja película estuviera reproduciéndose. Cuando vine en 2015, solo estaba investigando una vieja leyenda, la historia del Father de 1934. Él había despertado un poder. Ese poder era para proteger al pueblo, pero los habitantes, por miedo, lo mataron. Yo pensé que revelaría la verdad, pero cuando levanté la piedra del suelo, el poder me tocó. ¿Y luego?, preguntó Diego con la voz quebrada. Me mantuvo vivo, pero a cambio, comenzó a devorar mis recuerdos, mi voz, mi alma. Durante 9 años, solo repetí un nombre, el tuyo, porque tú eras mi hermano. Y sabía que algún día vendrías. El corazón de Diego se rompía. Yo te abandoné. Aquella noche tuve miedo. No vine. Luis negó con la cabeza. No, hermano. No tuviste miedo. Me prometiste que vendrías a salvarme. Y hoy viniste. Cumpliste tu promesa. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. Luis, si puedes oírme, habla. Dime que sigues siendo tú. Desde el pozo llegó una respuesta. La voz de Luis, pero ahora muy débil, muy rota. Hermano, yo todavía estoy aquí, pero ella me está devorando. Poco a poco, mis recuerdos, mi voz, todo. Diego rompió en llanto. Te sacaré de aquí, te lo prometo. Pero entonces Sofía se levantó. El humo negro que salía de su cuerpo se volvió más denso. Ese humo comenzó a avanzar hacia Diego. No podrás sacarlo, dijo el humo, porque Luis ahora es parte de mí. Y Sofía es mi puerta. Y tú eres mi última llave. Diego sacó el cuchillo.
pero el cuchillo temblaba en su mano. Yo te detendré. El humo rió. La risa resonó por toda la iglesia. No puedes detenerme, porque tú ya abriste la puerta. Cuando llamaste a Luis, cuando buscaste la verdad, cuando viniste aquí. Miguel avanzó de repente. En su mano tenía una cruz antigua de madera. La cruz estaba ardiendo, pero no se estaba quemando. Estaba brillando. Yo tenía que detenerlo, dijo Miguel. Lo intenté durante 60 años, pero ahora es demasiado tarde. Acercó la cruz hacia el pozo. Pero en el instante en que la cruz se acercó, una mano negra salió del pozo. Larga, delgada, con dedos imposiblemente largos. La mano tocó la cruz. La cruz se rompió. Miguel gritó, pero su grito se cortó a la mitad. Su cuerpo se levantó en el aire, como si algo lo estuviera arrastrando. Diego corrió, intentó sujetarlo, pero el cuerpo de Miguel comenzó a convertirse en humo negro. ¡No!, gritó Diego. La última voz de Miguel se escuchó, muy débil. Perdónenme, cometimos un error. Miguel desapareció dentro del pozo. La iglesia quedó en silencio. Solo Sofía estaba de pie. Ahora ya no salía humo de su cuerpo. Estaba tranquila, pero sus ojos eran completamente rojos. Diego retrocedió. ¿Quién eres ahora? Sofía respondió lentamente, ahora con una sola voz. Soy todo. Y ahora ha llegado el momento. Desde afuera comenzaron a escucharse gritos. Los habitantes del pueblo estaban huyendo. El círculo en el cielo se había vuelto más grande. El cielo estaba completamente negro. Las estrellas habían desaparecido. Diego miró a Sofía. En su mente solo había una pregunta. ¿Qué está pasando? Solo vine a salvar a mi amigo. Y ahora todo el pueblo, todo el mundo, está en peligro. Sofía extendió su mano hacia Diego. Ven, baja. Luis te está esperando. Y la verdad está frente a ti. El corazón de Diego latía con fuerza, pero sus pies avanzaban. Se estaba acercando al pozo, porque ahora no había otra opción. Historia: El pueblo del Círculo Negro. Parte 4. El suelo de la iglesia comenzó a moverse. No, moverse no era la palabra correcta. Respiraba. Cada pocos segundos se levantaba ligeramente y luego volvía a bajar, como si una criatura enorme estuviera dormida debajo y tratara de despertar. La luz de la linterna de Diego temblaba. Pero ahora la luz también era roja, teñida por el extraño resplandor que venía desde abajo. Father Miguel estaba de pie junto a la puerta. Pero su rostro ya no era el mismo. Sus ojos estaban hundidos profundamente. Sus labios temblaban. Parecía querer hablar, pero como si una mano invisible estuviera apretando su garganta. Lo has despertado, dijo finalmente Miguel con la voz rota. Ahora todo terminará. Diego lo miró. Había rabia, miedo y sobre todo confusión. ¿Qué terminará? ¿Luis? ¿Sofía? ¿El pueblo? ¿O todo? Miguel negó lentamente. Todo. El círculo ya no se quedará solo en el pueblo, se expandirá. Primero España, luego toda Europa, después el mundo. Diego quiso reír. Sonaba a locura. Pero no pudo, porque desde el suelo comenzaron a escucharse voces. No solo la de Luis, no solo la del Father. Ahora 3 voces resonaban juntas. Diego, ayúdame. La verdad ya no puede ocultarse. Tengo hambre. El cuerpo de Diego se quedó rígido. ¿Qué demonios está pasando? 3 cosas diferentes hablando desde el mismo lugar. ¿Luis sigue vivo? ¿O su cuerpo ya no le pertenece? Sofía estaba ahora tendida en el suelo. Su cuerpo temblaba como si una corriente eléctrica lo atravesara. De su boca salía humo negro. Lentamente, sin detenerse,
El humo subía hacia el techo. En el techo estaba el viejo crucifijo. Y ahora se estaba moviendo, muy lentamente, como si algo invisible lo estuviera tilando. Diego se arrodilló junto a Sofía y tomó su mano. Sofía, ¿puedes oírme? Vuelve. Los ojos de Sofía se abrieron, pero no tenían pupilas. Solo negro, negro absoluto. Sonrió lentamente, una sonrisa llena de dolor. ¿Volver? ¿A dónde? Yo nunca salí. Poco a poco, como si una mano estuviera elevándose desde abajo. El corazón de Diego casi se detuvo. ¿Qué es eso? Desde el pozo llegó una voz. Ahora solo una voz. Muy tranquila, muy fría. He estado esperando. Diego intentó retroceder, pero sus piernas no se movieron, como si algo invisible lo estuviera sujetando. ¿Tú quién eres?, preguntó con la voz temblorosa. Soy aquello que despertaste. Soy aquello que olvidaste. Soy aquello que nunca muere. 3 voces otra vez, pero ahora juntas, en una sola respiración. Todo quedó claro. Todas las piezas encajaron. El círculo nunca había venido a destruir el pueblo. Había venido a llamar a Montaro, a su protectora. Diego miró a Luis por última vez. Hermano, siempre te recordaré. Luis sonrió. Hermano, Montaro ahora es libre. Y yo, finalmente estoy en casa. Sofía tomó la mano de Diego. Vamos, arriba. Los dos subieron. Cuando llegaron al suelo de la iglesia, el círculo en el cielo brilló una vez, muy intensamente, y luego comenzó a desaparecer lentamente, como si algo muy antiguo finalmente pudiera dormir en paz. Los habitantes del pueblo estaban reunidos afuera. Los ancianos lloraban. Los niños estaban en silencio. Un anciano dijo: el pecado de 90 años terminó hoy. Sofía abrazó a Martín. Papá se fue. Y yo estoy bien. Diego miró hacia el cielo. Las estrellas habían regresado, pero en su mente todavía resonaba una voz. La voz de Montaro. Recuérdame. Diego susurró. Siempre. La campana de la iglesia ya no sonaba sola, pero en el aire había una suave melodía. Por primera vez, la gente respiraba con libertad. Diego sacó una vieja fotografía de Luis. La miró, sonrió. Había lágrimas en sus ojos, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran de alivio. Sofía se acercó a él. ¿Te vas? Diego asintió. Sí, pero volveré. Cada año, para recordar a Montaro. Sofía sonrió suavemente. Ella estará feliz. Diego miró el pueblo por última vez. El círculo negro había desaparecido para siempre, pero ahora había un nuevo círculo en el pueblo. Un círculo de amor, de recuerdos y de verdad. Montaro finalmente era libre.